Muy buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Suárez, soy residente de Medicina de Urgencias y el día de hoy la reunión va a ser de ultrasonido pues de ecografía y les voy a presentar un protocolo que se llama Search 8S y es, bueno, buscar las 8S. Entonces, realmente este protocolo lo propusieron, pues está descrito desde el 2010, pero el estudio que lo va a intentar validar fue publicado en el 2017 y la idea fue publicado pues en Corea del Sur y ellos querían crear un protocolo pues ecográfico que les ayudara como el abordaje de los pacientes que se presentaban con dolor precordial, con disnea o con hipotensión sintomática, como para tratar de ayudarse al diagnóstico etiológico o al menos disminuir la mayor cantidad de diagnósticos diferenciales que se pudiera. Entonces, la idea de la charla es hacer una pequeña introducción, datos muy puntuales pues de la ecografía, luego algo de los datos de la evidencia que tenemos de la utilidad de la ecografía en el servicio de urgencias. Vamos a hablar antes de unos protocolos que ya se habían descrito sobre el abordaje de los pacientes con hipotensión o al menos con choque, que son similares a los del protocolo del que vamos a hablar, y finalmente les explicaré pues el protocolo con algunas imágenes. Entonces, como datos importantes, realmente las enfermedades cardiovasculares que pueden presentarse con dolor precordial, con hipotensión o con disnea, aunque hay muchas otras enfermedades que se pueden presentar con esos síntomas, son la principal causa de muerte en el mundo según la OMS. Entonces es importante tenerlas en cuenta porque son, digamos, frecuentes en el servicio de urgencias. Más o menos aproximadamente el 9% de los pacientes que están en el servicio cursan o se presentan con dolor torácico, un 2.4% con disnea y hasta 500,000 casos de choque al año se han descrito en Estados Unidos. Y muchas veces estos son síntomas que pueden abarcar una gran cantidad de etiologías, que pueden ir desde patologías que no son críticas hasta patologías realmente amenazantes para la vida. Entonces, como tenemos una lista de diagnósticos diferenciales tan grandes, que muchas veces solo la clínica o la revisión pues, física del paciente no nos ayuda a establecer un diagnóstico, y tenemos que entonces enfrentarnos a qué ayudas diagnósticas vamos a solicitar o qué tratamiento vamos a iniciar en el paciente, la ecografía ahí digamos que se torna de utilidad porque es un examen que es útil, es muy fácil de usar, se puede hacer a la cabecera del paciente, no hay que trasladarlo, y nos brinda o nos da, digamos que ciertos puntos durante la valoración del paciente para orientarnos hacia qué posible patología es la que tiene pues a la persona enferma. Entonces, como les decía, hay unas ventajas de este estudio, una que es portátil, es costo efectivo, es realmente muy económico, no vamos a exponer pues como al paciente a radiación o a, digamos, intervenciones mayores, y podemos evaluar gran cantidad de órganos y sistemas con un solo dispositivo. No solo nos va a servir para la evaluación diagnóstica, sino que también podemos hacer algunas intervenciones terapéuticas y podemos hacer valoraciones posteriores en los pacientes para mirar digamos que el seguimiento de las intervenciones que hayamos hecho de acuerdo al diagnóstico que tengamos. Tiene desventajas. Una es que puede tener una baja sensibilidad y va muy ligado a que es operador dependiente, es decir, que la persona que haga el estudio ecográfico tiene que estar entrenada para que logre no solo tener las imágenes, digamos que de mejor calidad, sino para que sepa interpretar esas imágenes en el contexto de cada paciente. Entonces les voy a hablar un poquito de algunos estudios que se han publicado, que han, digamos que, pues ha mostrado la evidencia a favor que hay de la ecografía. Este primer estudio es uno que se publicó en Italia en el 2013. Ellos querían evaluar precisamente la ecografía en el servicio de urgencias en pacientes que se presentaban con hipotensión sintomática de la que no se sabía cuál era la causa. O sea, ellos excluyeron a los pacientes que tenían una causa muy clara del síntoma con el que se estaba presentando el paciente. Se hizo en un solo centro, fue observacional prospectivo e incluyeron 108 pacientes. Y como les decía, ellos querían ver qué tan eficaz era la evaluación ecográfica de múltiples órganos en este tipo de pacientes. Entonces ellos hicieron como 3 análisis. Primero, de acuerdo a su protocolo, se definía como que cada médico decía antes del protocolo y después del protocolo qué posibilidad hay de que tenga diferentes tipos de choque. Ellos tenían como 8 tipos de choque, pues como en su tabla de presentación. Y luego ese diagnóstico
preecografía y posecografía, lo compararon con un diagnóstico que se hizo al final por 3 especialistas que estaban cegados al resultado pues de la ecografía. Y con eso ellos calcularon un índice que se llama el índice de Cohen, que lo que trata de ver es qué tan, digamos, similar son similares como el diagnóstico previo y posterior a la ecografía, tratando de quitar como los resultados que se dieran por el azar. De aquí los importantes son que en el análisis 1 y 2, la diferencia es que en el choque que ellos definían como mixto, pues hay unas diferencias ahí, si mixto era solo hipovolémico o distributivo, si era mixto de cualquier tipo. Digamos que para lo que les quiero mostrar no es tan importante, y en el análisis 3 ellos excluyeron todos los pacientes que al final del estudio no se supo cuál era su diagnóstico etiológico, ni por ecografía ni en el diagnóstico final pues del paciente. Y aquí lo importante es que este índice de Cohen, cuando se acerca al 1, quiere decir que digamos que la igualdad en el diagnóstico es muy alta, y cuando es menos cercano al 1, quiere decir que digamos que no es tan compatible. Y si vemos, todos separan pues el 70%, igual, incluso cuando se excluyeron los pacientes que no tenían como un diagnóstico claro, ese índice de Cohen aumenta. Todos son estadísticamente significativos. Entonces, en este primer estudio, ellos lo que dijeron es que definitivamente con el estudio ecográfico aumenta, digamos, la precisión diagnóstica y se asemeja al diagnóstico final que se tenía, aún pues con resultados cegados a ese resultado ecográfico. Este otro es un estudio que se publicó en el 2015 en Estados Unidos, que buscaba básicamente lo mismo. Vamos a hacer un protocolo ecográfico en pacientes que se presentan con hipotensión y no sabemos por qué están hipotensos, entonces excluían a todos los que eran obvios, o sea, si les hago un electro y está con una elevación del ST, esos no entraban, o pues como un edema agudo de pulmón, pero que claramente es un edema agudo de pulmón, entonces los excluían. Y aquí sí querían tener pues como diferentes objetivos. Uno era la precisión diagnóstica y la disminución en la cantidad de números de diferenciales que tenía. Y si esa evaluación ecográfica implicaba un cambio posterior en el tratamiento o en los estudios diagnósticos adicionales, o incluso en la sala en la que iba a quedar el paciente, si en una unidad de cuidados intensivos, especiales o en hospitalización general. Ellos utilizaron una herramienta de estadística que es un poquito compleja, pero básicamente cada uno de los tipos de choques, ellos le daban como un puntaje antes y después del ultrasonido, y hacían como un ponderado al final de esa probabilidad de tener X diagnóstico o X. Entre más grande sea el número, que es este de aquí abajo, quiere decir que es más ambiguo el resultado, o sea, tengo muchas probabilidades de tener diferentes tipos de choque, mientras que entre menor sea el número, menos posibilidades, porque quiere decir que le estoy dando como mayor importancia a un solo tipo de los posibles diagnósticos que tenga. Pero aquí lo importante es esta diferencia. Esto es como el porcentaje de cambio antes del choque y después del choque, y ellos lo que dicen es que en un 27.7% de los, pues que hubo un cambio, mejor dicho, en el 27.7% de los casos. O sea que antes del choque había menos precisión diagnóstica que después del choque. Y además, ellos querían evaluar, como les decía, si habían cambios en el manejo del paciente después del ultrasonido, que serían estos cuadritos rojos que les estoy mostrando. Entonces ellos decían, después de hacer el tratamiento, pues de hacer el protocolo, hubo un cambio en el tratamiento, ya sea o transfusión o en la administración de líquidos, o que se los quitamos o que se los ponemos, o en el uso de vasopresores, hasta en un 29% de los casos. En las imágenes, entonces ellos decían, primero le íbamos a mandar una tomografía de abdomen y después de hacer la ecografía la cambiamos a una tomografía de tórax o a un ecocardio, o pues diferentes estudios. Eso pasó hasta en el 36% de los casos. Igual con la consulta a diferentes especialidades y a la unidad donde iba a quedar finalmente el paciente hospitalizado. Pues si tienen la oportunidad pues como de leer el artículo con detenimiento, ahí explican claramente cuál fue cada uno de los cambios, pero a lo que finalmente concluyeron es que precisamente cuando nos ayudamos de estos protocolos, o al menos en este estudio, disminuyeron la cantidad de diagnósticos diferenciales, fueron más precisos en el diagnóstico final, y además hubo un cambio en el uso de recursos en el servicio de urgencias, ya sea en medicamentos, en imágenes, en utilidad de otros especialistas o en unidades de alta dependencia. Entonces, no solo es para el diagnóstico, sino para la toma de decisiones que es útil.
Y este último estudio que les quería mostrar es un estudio que se publicó en la India el año pasado, también es de un solo centro. Nuevamente ellos querían ver, pues es un protocolo utilizado en los pacientes con hipotensión sintomática y sintomática, ellos dicen que tengan signos de hipoperfusión, y querían ver qué tan preciso era este protocolo para para la detección de la etiología, o al menos del tipo de choque de los pacientes. Entonces ellos compararon ya sea un diagnóstico solo clínico, uno clínico y ecográfico, y un diagnóstico final que fue con el que se dio de alta el paciente, pues o el que se llegó después de los estudios, sin tener en cuenta pues como los resultados del barrido ecográfico. En esta tabla les quería mostrar era cuando se combinaba tanto la clínica con la evaluación ecográfica versus el estándar de oro, que era el diagnóstico final, y ellos dicen para cada uno de los tipos de choque la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, tanto positivos como negativos, y nuevamente el índice de capa, pues que es como lo que les había explicado al principio, que es como pues, qué tan similares son entre los dos diagnósticos finales. Y si vemos, todos son mayores del 70, incluso del 80%. Entonces, con todos estos estudios, lo que nosotros podemos ir concluyendo es que la evaluación ecográfica en el servicio de urgencias en los pacientes que se presentan con hipotensión o con signos de choque, que no tenemos claramente una etiología, la ecografía nos va a ayudar no solo a tratar de, pues como a tratar de llegar al diagnóstico etiológico, sino que también, como los mostré en el estudio anterior, a tomar decisiones frente a este paciente, pues a lo que se está presentando. Entonces, ¿qué día de protocolos se han descrito? Hay una cantidad de protocolos infinitos, pues no infinitos, pero sí hay muchos, que se han descrito para abordar el paciente que llega con choque o con hipotensión o con dolor precordial o con disnea. Les voy a hablar de algunos de ellos. Probablemente el más famoso o el que más hemos escuchado es el protocolo RASH, que es el ultrasonido rápido en choque. Precisamente es un protocolo que se creó para la evaluación de los pacientes con choque, pero para tratar de identificar qué tipo de choque es y cuál es la etiología de este choque. Este protocolo se hace en 3 pasos. Cada uno de ellos evalúa como diferentes aspectos del organismo, y ellos hacen como una analogía como con un sistema hidráulico, yo creo, que es la bomba, el tanque y la parte circulatoria o las tuberías. Entonces, en la bomba hacen referencia al corazón. Entonces, ellos dicen, en el primer paso, entonces vamos a valorar el corazón en diferentes ventanas. La que ellos más recomiendan es el paraesternal en el eje largo. Sin embargo, uno puede hacer todas las evaluaciones, y lo que vamos a buscar es evaluar la estructura cardíaca en tamaño, en función, el septo, y evaluar el pericardio, pues para ver si hay taponamiento cardíaco o no. Ellos dicen que empezar por el paraesternal en el eje largo es porque ahí tenemos la mayor cantidad de información en una sola ventana. Entonces digamos que podemos hacernos a muchas ideas. Aquí les traigo como una imagen rápida de dónde se podría el transductor para la evaluación, y se hace como entonces en cuatro ventanas, que aquí están. ¿Listo? No les voy a hablar pues específicamente del protocolo. El segundo paso es evaluar el tanque. Entonces ellos hacen más referencia al volumen intravascular y lo que pueda afectar el volumen intravascular. Entonces empiezan con la evaluación de la vena cava, luego siguen con un FAST, tratando de mirar si hay o no líquido abdominal libre, y finalizan en el pulmón, para ver si hay o derrame o enfisema o neumotoras, pues que es como otra causa de choque. Y finalmente evalúan las tuberías o el circuito, y ahí hace referencia a los grandes vasos, pero entonces ya no como en embolemia, sino en patología como tal del vaso. Entonces hacen una evaluación de la aorta en todo su recorrido desde la parte torácica hasta la abdominal, y finalizan con la evaluación de las venas femorales hipoplíteas en busca de trombosis venosa profunda. Con eso, entonces ellos dicen, bueno, de acuerdo a lo que encontramos en cada uno de los pasos, tenemos unas diferentes opciones dentro de los choques y así unas diferentes etiologías. Entonces, digamos que es una evaluación ecográfica multisistémica que nos va a ayudar a determinar la etiología del choque del paciente. Ese es un protocolo que se ha descrito. Otro de los protocolos es el ACES, que es también una evaluación abdominal y cardíaca, nuevamente en los pacientes en choque.
De pronto es menos conocido que el Roche, pero igual está descrito. Este no se hace en 3 pasos, sino en 6 pasos, pero evalúa partes muy similares a las del protocolo anterior. Entonces, en un primer paso, ellos evalúan las ventanas cardíacas, nuevamente mirando la función, el tamaño, el septo y el pericardio. De ahí pasan a evaluar la cava inferior, mirando pues como el estado de volemia, bajan hacia la parte abdominal, pero evaluando la aorta en busca de dilataciones o ruptura, pues, o flap de disección, pero principalmente dilataciones, y hacen un FAST, buscando líquido abdominal libre. Y en estos espacios, en el hepatorrenal y en el esplenorenal, aprovechan y hacen como una mirada pulmonar, pero solo en las bases. Ellos no buscan neumotórax ni sliding, sino si hay derrame pleural. Nuevamente, entonces, con lo que van a encontrar en cada uno de los pasos, ellos se hacen una idea de qué tipo de choque tiene el paciente y cuál puede ser la etiología de ese choque. Entonces, miren que es similar en este, digamos que no evaluamos tanto la parte pulmonar ni la parte venosa, pero tienen características similares. Y otro de los protocolos que se ha descrito y que es muy conocido es el protocolo Sésame, pues recientemente es más como para el paro cardiorrespiratorio, pero también se puede utilizar en pacientes en choque, que de hecho fue descrito inicialmente así, y este tiene 5 pasos. Entonces, primero evalúa la presencia de neumotórax, de tromboembolismo pulmonar, si hay o no hipovolemia, si el paciente tiene o no un taponamiento cardíaco, y finaliza en la parte cardíaca mirando trastornos sanitarios de la contractilidad o dilatación de cavidades, o como tal la función cardíaca, pero de una forma rápida. Este tiene la característica de que se hace en un tiempo, pues que tiene, digamos, ya una limitación en tiempo. Todos los otros son pasos que idealmente deben hacerse pues como de una forma rápida, pero precisa. En cambio, en este sí es más en tiempo, pero porque lo van muy adaptando al paciente en paro. Entonces ellos empiezan en el pulmón, de una se bajan hacia las venas tratando de buscar tromboembolismo pulmonar, venoso, para ver si es un TEP lo que está ocasionando el estado crítico del paciente. Vuelven y suben a la aorta buscando dilataciones, evalúan el corazón si está taponado, pues el pericardio, y luego ya como tal la función cardíaca. Todo eso en un tiempo aproximado de 46 segundos. Entonces hay que estar pues muy entrenados para realizarlo, pero esos son algunos de los protocolos. Hay otros diferentes donde solo evalúan la función pulmonar, hay otros donde evalúan y hay uno que incluye incluso la administración de líquidos, entonces es un protocolo ecográfico asociado también a tratamiento. Les quería mostrar como esos 3 que son unos de los más descritos, principalmente el Roche. Entonces ahora sí vamos a hablar del protocolo que les traía el día de hoy, que es el del buscar las 8 Es. Entonces, como les decía, eso está escrito desde el 2010, pero la validación o lo que ellos quisieron como exponer del protocolo lo publicaron en el 2017. Fue escrito en Corea del Sur y ellos lo crearon para, digamos que, evaluar los pacientes que se presentaban o con disnea, con dolor torácico o hipotensión, pero esa hipotensión fuera sintomática. Fue un estudio observacional prospectivo que se realizó solo en un centro de allá de Corea del Sur y se incluyeron en total 308 pacientes que llegaban pues al servicio de urgencias. Y ellos querían ver, pues o tenían varios objetivos. Uno era la reducción en el número de diagnósticos diferenciales. Otro era el nivel de confianza en el diagnóstico. Eso quiere decir, cuando me llega el paciente y antes de hacerle la ecografía, yo creo que puede tener eso. Y después de hacer la ecografía, digamos que tengo mayor certeza en el diagnóstico. Entonces era como ese cambio en esa confianza en mi diagnóstico final y qué tan preciso era precisamente, pues era ese diagnóstico de acuerdo a pues como al diagnóstico final que tenía el paciente. Entonces las 8 Es hacen referencia a estas 8 entidades. El uno es el empty tórax, que es como cuando no encuentro nada, no hay líneas B, no hay derrame, entonces eso ya nos va orientando a otro tipo de patologías que enseguida les explico. Otro es el pulmón edematoso, y ellos hacían más referencia al pulmón edematoso como digamos que la congestión por una falla cardíaca, pero de origen sistólico, el fax extendido, evaluaban también la efusión, entonces ahí es más como el derrame pleural, pues por otras patologías, no falla cardíaca sistólica, ya ahí podría ser diastólica u otra cosa. La equality es como la evaluación de las cavidades cardíacas, la fracción de eyección, la entrada y salida, entonces haciendo más referencia a la aorta y a la cava,
y el movimiento cardíaco por si había trastornos segmentarios de la contractilidad. Y con eso ellos decían, tenemos 12 posibilidades diagnósticas, que es esta lista que les muestro aquí a la derecha. Aquí hay 12, pero ellos luego en todos los análisis incluyen 13, porque el número 13 es cuando no era ninguno de estos, ¿cierto? Entonces está dentro de esos el tromboembolismo pulmonar, patologías de la vía aérea como el EPOC o el asma, que probablemente va a ser el emptitórax, pues a eso se referían ellos cuando hablaban de emptitórax, el neumotórax, el derrame pleural o el edema pulmonar, pero entonces ya les hacía pues como la diferencia. Ellos dicen edema pulmonar es cuando es secundario a falla sistólica, y ahorita les explico pues como ya en todo el protocolo cómo llegan a saber que es secundario a una falla cardíaca sistólica, si hay SDRA o una enfermedad, una EPI o una falla diastólica, neumonía, derrame pericárdico, un síndrome coronario agudo, pero con trastornos de la movilidad cardíaca, el aneurisma o la disección de aorta, si hay choque hipovolémico o choque séptico. Entonces esos eran como los 12 diagnósticos después de evaluar esas 8 Es. A diferencia de los otros, solo tenía 2 pasos. En el paso 1, pues ellos incluían, pues o lo hacían con un transductor convexo, y en el paso 2 era un transductor cardíaco. Entonces, en el paso 1 básicamente es como una combinación del protocolo Blue, un FAST y evaluación de la cava. Y en el paso 2 es básicamente la evaluación cardíaca. E incluyen pues como una ventana adicional que es la supraesternal para ver flaps de disección. Ya les voy entonces a ir explicando cada uno de ellos cómo se hace. Entonces, en el paso 1 hay 10 puntos. Entonces, vamos a ir desgranando cada uno de los puntos para que nos aprendamos pues como el protocolo. Entonces, en los puntos del 1 al 4 es, digamos que un símil al protocolo Blue, y ellos dicen, vamos a evaluar la pared anterior del tórax en la parte superior e inferior. Y lo que vamos a buscar es o un pulmón húmedo o un pulmón vacío. Entonces ellos dicen, vamos a ver 3 cosas. Una, si está el sliding pulmonar, que es como el deslizamiento entre las dos pleuras cuando está el movimiento respiratorio. Vamos a definir si el paciente tiene un perfil A, B, AB o C, dependiendo pues como del patrón que encontremos cuando hacemos la ecografía pulmonar. Y vamos a ver si hay o no presencia del punto pulmonar. Entonces esas son las 3 cosas que ellos van a evaluar en estos, pues como en estas primeras 4 ventanas. Entonces recordemos aquí como en la imagencita, ellos van a ubicarse en esto que sería el punto 1 y 2, que es la parte anterior del tórax, en la parte superior y en la parte inferior, pero anterior. ¿Listo? Entonces les traje como unos videitos de lo que ellos querían, pues o lo que ellos buscan que uno vea. Entonces uno es el sliding pulmonar, que es este deslizamiento que se da entre las pleuras, que ya ahorita les voy a explicar pues como de acuerdo a lo que uno va encontrando, a qué etiología se va aproximando. Y otro que ellos pues no hacen pues como explícito, pero que sí debería buscarse, es el signo de la playa, y es la presencia de neumotores. Entonces, si usted no encuentra sliding, podría evaluar el signo de la playa o ver si está el punto pulmonar, y con esto descartar si hay o no un neumotórax. Entonces, aquí vemos otra ecografía donde hay sliding. Si vemos, pues de hecho en este realmente no hay sliding, uno ve que el paciente como que respira, pero uno no ve como en la anterior que está ese deslizamiento entre las dos pleuras. Y otra ecografía que les traía es para mostrarle las líneas, cómo se ve. Entonces la presencia, ellos dicen, vamos a evaluar la presencia de líneas B. Bueno, no me funciona como el videito. Sí se está viendo el video. Ellos querían ver si había presencia o no de líneas A o B. Bueno, ahí se está moviendo ya. Entonces miren las líneas B, que son estas líneas que inician en la línea pleural aquí, que atraviesan toda la pantalla, y que cuando hay 3 o más, ellos pues ya definen que es un patrón B, pues dependiendo si está en un hemitórax o en el otro. Entonces básicamente pues ya sería como recordar el protocolo Blue, pero eso era lo que ellos querían ver en la primera parte. ¿Tengo o no tengo sliding? ¿Qué patrón en mi pulmón tengo? Si hay líneas A, si hay líneas B, si hay un AB
o si tengo líneas A y B, pero no tengo sliding, o tengo un patrón C, que es como una consolidación, que ahorita hablamos de eso. Bueno, entonces ya evaluamos esa primera parte. Luego pasamos al punto 5, 6, 7 y 8, que básicamente nos va a evaluar las bases pulmonares y digamos que una mezcla con el FAST. Entonces vamos a evaluar el espacio esplenorrenal y hepatorrenal. Entonces aquí lo que podemos buscar otra vez es si hay un pulmón húmedo o hay consolidaciones y si hay presencia de líquido libre abdominal. Entonces lo que vamos a buscar, como les digo, consolidación, derrame, los PLAPS, que es el síndrome pulmonar o el síndrome alveolar posterolateral, que es como que hay cuando hay consolidación y derrame, y podemos pues como mirar también algo si hay líneas A o B en esa parte, aunque digamos que estas ventanas en este protocolo las utilizan más para buscar puntos PLATS, pues o PLATS. Entonces sería en este dibujito como el de la vez pues, pasada, sería más o menos acá, en el punto 4. Entonces les traje como unas imágenes. Aquí sí no encontré ecografías, es un poquito más difícil, pero esta primera imagen es, digamos que, muy típica de PLAP. Entonces, lo que ellos dicen es que el signo del cuadrado. Entonces, si nosotros vemos, este es el pulmón, aquí ya empieza como el espacio, pues, o el límite entre el hígado y el pulmón, y ellos dicen, vamos a ver el signo del cuadrado, que es que tenemos como la línea pleural y la línea pulmonar y se forma una especie de cuadrado. Natalia, qué pena contigo. ¿Puedes poner el láser o el señalador para mostrarnos qué es lo que quieres que veamos? Ah, no, nunca lo tuve. Ah. Ahí sí lo ven. Perfecto. Ah, bueno. A ver, este primero es un video de un derrame pleural. No era el punto cuadrado, se me fue como la imagen al revés, pero aquí sí lo que les quería mostrar era lo que uno busca en estos puntos. Entonces, la presencia del derrame pleural, entonces vemos el pulmón nadando en un montón de líquido y aquí el diafragma y abajo el hígado y el riñón. Ahora sí, este sí es el signo del cuadrado, no es una ecografía. Entonces lo que vamos a ver es la línea pleural con la línea pulmonar y se ve como una especie de cuadrado. Esto es cuando hay como derrame y a la vez consolidación que se limita por estas líneas. Esto se ve en la base pulmonar, que es como lo conocido como el PLAP. Y si nosotros ponemos el patrón, pues o el modo M, vemos un patrón sinusoidal, que es esto, que es como la presencia, como el movimiento ondulante del pulmón con este líquido que hay en esa parte pulmonar. Y esta otra imagen también ya es como la presencia de consolidaciones, se parece un poquito a la imagen anterior como del cuadrado, pero no vemos como tan fácil el límite. Pero lo que sí les puedo mostrar aquí es que en la base es mucho más fácil ver la consolidación en ocasiones y podemos ver lo que se llama el broncograma aéreo, es como vemos los bronquios cómo se pintan dentro de la consolidación que hay en el pulmón con algo de líquido. Igual aquí, nuevamente tenemos el diafragma, hay algo pues este es el pulmón y vemos que hay una estructura que no concuerda, que no es nada, que sería la consolidación, que se busca en las bases. Entonces eso es lo que busca principalmente en esos puntos. Y finalmente, en el paso 1, el punto 9 y 10, lo que quiere ver es la vena cava inferior y la aorta abdominal, buscando pues evaluar la volemia o si hay dilataciones de la aorta abdominal. Entonces se va a evaluar prácticamente en el epigastrio, pues aquí les traigo la imagencita, y aquí les quería mostrar. Entonces aquí lo que están mostrando es cómo se busca la vena cava. Bueno, es muy cortico, pero no sé si alcanzaron a ver que cuando ponen aquí, uno logra ver el corazón, está mostrándolo ahí, y vamos a ver como el tracto de salida y logramos ver la cava. Y es como la forma de ubicarla cuando apenas estamos como aprendiendo y queremos ubicarla desde el principio. ¿Listo? Esta es una imagen, pues ya no es un video, pero nos va a ayudar a ver
la aurícula derecha y cómo la cava sale de ahí para luego hacer la medición pues como en la parte del hígado. Y en el modo M, que también nos es muy útil para evaluar pues como el cambio entre la sístole y la diástole y hacer el índice de la vena cava. Es lo que vamos a buscar aquí. Otra imagen también de una, miramos ya la aorta y aquí tenemos un flap de disección, no, esta es la cava. Sí, este es un flap de disección de la aorta, que es otra de las imágenes que podemos mirar en este protocolo. Bueno, en el paso 2, ya lo que vamos a ver es toda la evaluación cardíaca. Entonces vamos a ver el paraesternal en el eje largo, en el eje corto, una apical 4 cámaras, un subsifoideo y una ventana paraesternal. Y lo que vamos a ver, ya las metas que tienen es, vamos a ver si hay dilatación del ventrículo derecho y cómo se está moviendo el septo. El ventrículo izquierdo, cómo está, si está hiperdinámico o hay disfunción sistólica, pero ellos hacen más, es como una observación cualitativa, no cuantitativa. Vamos a hablar el pericardio, si hay o no hay derrame, y de una vez en el paraesternal largo, si ese derrame que podemos observar es de origen precisamente pericárdico o pleural izquierdo, si hay neumotórax izquierdo o hay dilatación en la raíz aórtica. ¿Listo? Entonces les quería como recordar pues como las diferentes ventanas lo que vamos a ver. Entonces este es un paraesternal largo que nos permite ver las cavidades derechas, las izquierdas, el tracto de salida. Entonces de aquí podemos evaluar pues como varias cosas. Ahí se está pintando pues cada una de las estructuras. Como les decía anteriormente, es uno de los que más nos ayuda a evaluar pues muchas estructuras en una sola ventana, incluyendo la aorta descendente, que también nos es útil cuando tenemos sospecha o cuando en este eje vemos un derrame y no está claro si es un derrame pleural o un derrame pericárdico. Con la aorta nos podemos como orientar. En esta imagen se los quería como mostrar lo que está anterior a la aorta, por así decirlo, es un derrame pericárdico, y lo que está posterior sería un derrame pleural izquierdo, que sería esta flechita de acá. Listo. Luego pasará, pues no les voy a mostrar todas las ventanas porque eso es súper largo, vamos a hacer como unos puntos específicos. En el apical 4 cámaras, ellos lo que quieren ver es principalmente la dilatación de las cavidades y el movimiento del septo para evaluar como la fracción de eyección. Entonces se vería más o menos así. Este sí es un video. Entonces ellos quieren ver cómo se ven las estructuras izquierdas, las estructuras derechas, el movimiento septal, cómo es la reunión, pues como el tamaño entre las dos, y si ese movimiento cardíaco es un movimiento, pues o está hiperkinético o hipokinético o está normal, para hacer una aproximación a la función ventricular. Este es otro. También en este ellos dicen, podemos ver de una vez trastornos de la contractilidad. Entonces, por ejemplo, en este vemos como la punta del corazón no se está moviendo, orientando más a que el choque del paciente es secundario a un síndrome coronario agudo, y hay ya trastornos segmentarios de la contractilidad. Y en la subsifoidea ellos ya dicen, vamos a orientarnos más en si hay un derrame pericárdico con taponamiento, y nuevamente evaluar el tamaño y la función del corazón, tanto en tamaño de cavidades y engrosamiento, y si está hiperdinámico o hipocinético, pues hiperdinámico o hipodinámico. En cada una de las evaluaciones de la parte cardíaca podemos, digamos que evaluar, o tenemos muchas de las mismas metas: tamaño, función, pericardio y septo. ¿Listo? Cada una nos ofrecerá como una ventana o una visualización diferente, y nos aproximaremos más como cada una de ellas. La evaluación ecocardiográfica es muy compleja, es un poquito más larga, hay evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Recordemos que es cualitativa, entonces es, digamos que para hacer una aproximación diagnóstica más rápida. Entonces aquí les muestro cómo lo que se vería en una subsifoidea también nos ofrece pues una visualización de varias estructuras de la parte de las cavidades derechas, las cavidades izquierdas, podemos ver el septo y podemos ver trastornos de la contractilidad. Además, nos permite también ver el espacio pericárdico, pues entre el hígado y el corazón, nos ayuda como a ver derrames pericárdicos, aunque el paraesternal largo también es muy bueno para eso.
Y aquí les quería mostrar, esta es una ecografía, por ejemplo, que en esta eje es muy útil y es un derrame pericárdico con un taponamiento cardíaco. Entonces miremos aquí el corazón que está envuelto en esta imagen pues anecoica, que es toda el agua, pues el líquido que está alrededor del corazón, como el ventrículo derecho se colapsa e incluso la aurícula derecha. Entonces este paciente tiene un taponamiento cardíaco. Bueno. Y ellos el paraesternal corto lo dejan para lo último, o sea, no es como, por ejemplo, en el Roche, que uno empieza con el eje largo y luego pasa al eje corto, aquí lo hacen como en un orden diferente. Y en este vamos a ver básicamente si el ventrículo derecho, si hay dilatación o no, si hay engrosamiento de la pared y los trastornos segmentarios del movimiento. Les traigo también unos videitos. En este entonces, generalmente es como una forma circular lo que vamos a ver. Casi siempre el septo debería ser redondo. Cuando está así como más aplanado, uno empieza a sospechar que hay sobrecarga del ventrículo derecho, pero es más como lo que nos permite observar. Y como podemos ver casi todas las paredes, es más fácil determinar qué pared tiene o no un trastorno de la contractilidad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ventrículo derecho, que es este de aquí, muy dilatado, frente a un ventrículo izquierdo, pues mucho más pequeño. Y en el supraesternal lo que queremos ver es si hay disección de aorta. Entonces, lo que hacemos es poner el transductor supraesternal y vamos a ver las diferentes estructuras. Aquí entonces, esto es como se vería en la imagen. Y listo, como el callado, la aorta descendente, aquí está la aorta ascendente y las diferentes estructuras vasculares que de ahí se derivan para evaluar si hay o no presencia de un flap de disección. ¿Listo? Entonces este es como el resumen del protocolo dependiendo de lo que vamos a encontrar en los diferentes puntos de evaluación. Me parece muy complicado en una sola exposición decirles como cada uno de los puntos y Yo pienso que es mucho más de la experiencia de saber qué estamos buscando e irnos aproximando, pero ellos no dan la opción de que si ya encontré la causa paro, sino que hacer todo el protocolo completo, empezando desde la parte pulmonar. Entonces mire que si cogemos solo la parte de arriba es muy similar al protocolo Blue. Hay o no sliding pulmonar, si está presente, si no importa, o si está abolido, si el perfil es un A, B o un C, y de ahí empezar a bajarse. ¿Hay PLAPS o no hay PLAPS? ¿Cómo están los recesos hepato y esplenorrenal? Con la evaluación cardíaca, entonces ya si tenía por ejemplo, un perfil B, pero la evaluación cardíaca vemos que el corazón está normal, entonces esto no es por ejemplo, un derrame pleural o una edema pulmonar por disfunción sistólica, sino que es otra patología. Entonces ya uniendo todos los hallazgos que obtuvimos en los dos pasos, con los 10 de uno y los 5 del otro, es irnos aproximando a cada uno de los 13 diagnósticos que yo les dije al principio que se evaluaban. Listo. Hay que entender que hay algunas patologías que ellos aclaran en el artículo que se le salen de las manos. Por ejemplo, si es un paciente que está cursando con un síndrome coronario agudo, pero sin trastornos de la contractilidad, inicialmente pueden no encontrar unas características claras que los lleven a ese diagnóstico preciso. Entonces se pueden hacer o diagnósticos erróneos o evaluar, pues, no estar tan entrenados y ver que hay trastornos de la contractilidad, pero no. O, por ejemplo, que el paciente estaba cursando con una hemorragia digestiva y no había dicho por su estado de choque, probablemente ahí vamos a ver es algo de hipovolemia en la cava, pero no nos va a aproximar como tal a la etiología como pues propia del diagnóstico. Ya como características del estudio, entonces les quería comentar pues lo que ellos describen que es necesario para hacer este protocolo. Ya les había comentado que eran con 2 transductores diferentes, que en el paso 1 es el convexo y en el paso 2 es el cardíaco. En ellos sí aclaran. Este protocolo fue, digamos que diseñado y era evaluado en los pacientes por 2 personas. Uno que era un urgentólogo certificado con mínimo 5 años de experiencia en ecografía a la cabecera del paciente y tenía incluso diferentes años de experiencia en la parte cardíaca, pulmonar y abdominal, y tenía 2 residentes entrenados y esos 2 residentes entrenados ellos recibían como, digamos que entrenamiento cada 2 semanas
por el último año para poder hacer parte del estudio. O sea, en el último año, cada 2 semanas, iban y este urgentólogo certificado los entrenaba para aplicar este protocolo. De esta forma, pues ellos como que garantizaban que fuera hecho de la mejor forma que se pudiera, y luego de hacer esto, entonces ellos dijeron, bueno, ya tenemos la evaluación del urgentólogo, de los 2 residentes, y vamos a compararlo con un diagnóstico final del médico real tratante de este paciente, al final pues de hacer el diagnóstico, pero ese médico tratante nunca supo como nuestros hallazgos claros de la ecografía. ¿Listo? Entonces, hay que aclarar, esto solo incluyó pacientes mayores de 18 años con los síntomas que ya les había dicho, no incluyeron pacientes en paro cardíaco, como el protocolo SESAME, que sí podría ser pues como utilizado. Cuando había una etiología clara del choque, no lo realizaban, porque esto era para saber, era la etiología, no buscaba, como en otros estudios que les mostré, mirar si cambié el tratamiento o las ayudas diagnósticos adicionales, sino solo establecer como el diagnóstico. Si la hipotensión del paciente era ortostática o era un paciente que era hipotenso y que ya habían registros de que su presión arterial era baja siempre, pero sin síntomas, ellos los excluían, o cuando no lograron pues como hacer el estudio. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron con este protocolo? Estos son los 13 posibles diagnósticos, incluyendo el que no es concluso, ¿cierto? Y evaluaron la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos negativos y nuevamente el índice de capa, muy utilizado en este tipo pues como de estudios, como ya lo han notado. Y no, pues ellos evidenciaron que al menos para estos diagnósticos, para los que ellos propusieron, era útil el protocolo, tenía unos buenos niveles de sensibilidad y especificidad, y el índice de capa era también muy alto. O sea, la relación que hay entre este diagnóstico ecográfico y el diagnóstico final es muy alta, entonces es un protocolo útil en el servicio de urgencias para los pacientes que se presenten con estos síntomas y no tengamos la etiología clara. Pues es como muy importante como ese objetivo del estudio. Ahí pues existen unos, digamos, etiologías, unas etiologías que son mucho más precisas o más precisas con esta ecografía, que es el neumotórax, que mire que todo fue como excelente. Cuando hay un síndrome de dificultad respiratorio o una falla diastólica, también tiene muy buen rendimiento. El derrame pericárdico con taponamiento y la disección o el aneurisma de aorta también tienen muy buen rendimiento. Entonces hay patologías en las que incluso podemos estar mucho más confiados cuando hacemos el diagnóstico con este tipo de ayuda. Estos son los resultados finales. Entonces ellos dijeron, los diagnósticos diferenciales de esos 13, al principio tenían pues como un índice de 2,5 y después de la ecografía bajó a 1,4, o sea, disminuyeron la cantidad de diagnósticos diferenciales que tenía. Probablemente muchos pacientes no tuvieron un diagnóstico final preciso desde el momento inicial que se hizo el barrido ecográfico o pues que se aplicó el protocolo, pero sí disminuyó como la cantidad de diagnósticos a los que tenía que enfrentarme, y probablemente eso haya tenido impacto en la cantidad de ayudas diagnósticas o la toma de decisiones. El nivel de confianza, que era lo que yo les decía al principio, de qué tanta certeza yo tengo ahora de que este sea el diagnóstico, y cuando hago la ecografía, qué tanta certeza tengo yo de que es este diagnóstico. También aumentó entonces mi nivel de confianza después de hacer la ecografía, digamos que aumentó, que también es importante, y ya la precisión, o sea, realmente este diagnóstico sí era comparado con el diagnóstico final, también. Entonces, en un 89% de los casos hubo una concordancia, y el coeficiente kappa que elimina que esa concordancia haya sido solo por azar es un buen índice, que es de 0,87. Pues eso tiene como varios rangos, pero entre más cercano al 1 mejor. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué puede concluir con estos protocolos? Realmente la ecografía de la cabecera del paciente es muy útil, es de fácil acceso, no implica que el paciente se exponga pues como a procedimientos o intervenciones que pongan en riesgo su vida, no hay que movilizarlo, y nos va a ayudar a hacer una aproximación diagnóstica o incluso hacer un diagnóstico definitivo, y con eso a tener como diferentes estrategias o implementar diferentes estrategias terapéuticas o ayudas diagnósticas adicionales en los pacientes, principalmente cuando no tenemos una certeza diagnóstica solo con la evaluación clínica. Hay patologías que solo con la clínica usted tiene el diagnóstico, y probablemente hacer todo este protocolo va antes a prolongar más el tratamiento, pero hay ocasiones en que los pacientes se presentan con síntomas, como les mostré al principio,
que tienen una cantidad de diferenciales tan grande que uno no sabe como por qué camino coger, y esta es una ayuda que le puede ser muy útil. Y si es muy claro, uno necesita entrenamiento para para hacer este tipo de abordajes. Si la persona que hace la ecografía no está entrenada, no conoce los pasos de los protocolos o el protocolo que esté utilizando, o no tiene pues como la curva para hacer la ecografía, probablemente va a tener imágenes que no va a saber interpretar o no va a tener la mejor imagen y puede, digamos, que fallar en el diagnóstico o no ser tan certero. Entonces es muy importante siempre estarnos entrenando si la que pretendemos es realizar este tipo de protocolos. En mi opinión personal, cuando uno pretende aprenderse un protocolo que es tan largo, con tantos pasos, que miren ese mapa que les mostré, que es un montón de rayitas y sí, si no, es muy complicado para la práctica diaria en el servicio de urgencias. Y uno ve que con la experiencia uno sabe qué buscar. Si notaron, cada uno de los protocolos evalúan muchas cosas muy similares. Vamos a ver el corazón, vamos a ver el pulmón, el abdomen y muchos otros, pues la parte vascular, que no siempre está incluida, pero que nos puede orientar hacia ciertas patologías. Entonces es muy importante como saber bien qué estamos buscando. Y a veces con el entrenamiento es más fácil ver las ventanas, tal, sin tener como una telaraña tan enredada pues a mi parecer. Pero igual cuando estamos iniciando esto es importante porque nos ayuda a no saltarnos pasos o a dejar de lado como ciertas partes que probablemente no hubiéramos evaluado porque estábamos sesgados por la clínica del paciente. Y eso era todo lo que les traía para hoy.